Hola, hola jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante en la materia de representación simbólica y angular en el resultado de aprendizaje 1.1 titulada Los ángulos. Para comenzar con este trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que reflexionemos un poquito con respecto precisamente a este tema que es de vital importancia para nosotros y dentro de las matemáticas pues con mayor razón. El tema se llama ángulos. ¿Qué es un ángulo? ¿Has visto un ángulo en tu casa, en la calle? ¿Serán importantes para nosotros los ángulos? En nuestra diapositiva que estamos viendo en este momento podemos ver que hay una silla ergonómica y unas escaleras. Podemos darnos cuenta que pues existen por aquí, en estas figuras, algunos ángulos. Seguramente tú también has visto algunos en tu casa. Es importante que reflexionemos un poquito en dónde hemos visto estos ángulos. Muy bien, vamos a darnos un poquito de tiempo para poder pensar en dónde los han visto. Después de haber pensado un poquito lo que son los ángulos, vamos a ver una definición muy interesante de lo que son. Los ángulos se definen como la unión de dos líneas que tienen un punto final en común. Tenemos un trazo de dos líneas y en la parte final podemos encontrar un pequeño circulito que va a ser representado básicamente como un vértice. Las líneas, en este caso, o segmentos, se denominan lados del ángulo y el punto final se llama vértice del ángulo. En este caso vamos a ver que existe una clasificación de los ángulos de acuerdo a la medida de su abertura. El primer tipo de ángulo que tenemos es el ángulo agudo. El ángulo agudo mide 90 grados, menor que 90 grados, perdón, y podemos ver en la imagen que tenemos un ángulo de 45 grados representado por dos líneas, la línea P, la línea R, y en el caso que tenemos el vértice, lo consideramos el vértice Q. El vértice Q, en este caso, es de 45 grados y podemos ver un ejemplo en nuestra vida cotidiana en las tijeras. Podemos checar que cuando hacemos un corte en la tijera, ahí se puede representar perfectamente un ángulo agudo. Es un ángulo menor de 90 grados. Dentro de esta misma clasificación tenemos los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son los ángulos que miden más de 90 grados y son menores de 180. En otras palabras, podemos decir que está en ese rango. En la imagen que estamos viendo tenemos dos imágenes. La primera, estamos viendo una silla donde se puede recostar una persona y podemos darnos cuenta que la inclinación de las sillas pues es mayor de 90 grados pues para que esté cómoda la persona. Y en este caso pues representa básicamente lo que es un ángulo obtuso. En la imagen también podemos ver que son dos rectas que se intersectan en un punto, que es el vértice O, la línea A, la línea B, y tenemos un ángulo de 120 grados. También tenemos algo muy interesante en los ángulos, que es el ángulo recto. El ángulo recto está formado por un ángulo de 90 grados y se cruzan en este caso dos líneas que son perpendiculares, como podemos ver en la figura. Tenemos la línea AB y la línea CD. En el momento en que se cruzan, están formando cuatro ángulos rectos. Los ángulos rectos son muy importantes porque los podemos ver, en este caso, en las construcciones, en las ventanas, especialmente en nuestras casas. Entonces es muy interesante este ángulo recto porque también a partir del ángulo recto se pueden considerar los demás ángulos. Es decir, nos sirve como una medida para saber si es mayor o menor. Los ángulos agudos, los ángulos obtusos. Tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo, en este caso, que está constituido por un ángulo de 180 grados. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, ahí tenemos un sub y baja, donde el ángulo que se está generando, en este caso, es un ángulo llano, ¿sí? Muy bien, aquí podemos ver en este caso, voy a poner la pluma o el resaltador, y podemos ver cómo en esta partecita de aquí se está formando nuestro ángulo llano, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente otro ángulo llano, y vamos a pasar al siguiente y último tipo de ángulo en esta clasificación. El ángulo cóncavo o de reflejo. El ángulo cóncavo es un ángulo que mide más de 180 grados, pero es menor de 360. El ángulo cóncavo
Se puede también calcular, fíjate qué interesante, con respecto al ángulo convexo. El ángulo convexo es el que mide de 0, pero es menor de 180. Aquí en la imagen podemos darnos cuenta que tenemos un ángulo cóncavo porque en este ángulo cóncavo es mayor que los 180 grados y el ángulo convexo. Tenemos una formulita aquí que nos dice que el ángulo cóncavo en este caso va a ser igual a 360 grados menos el ángulo convexo. También podemos ver en esta imagen que tenemos aquí una rueda de la fortuna donde podemos determinar que tiene el ángulo cóncavo y el ángulo convexo. Muy bien, pues esta es la clasificación de los ángulos de acuerdo a su abertura. Para finalizar te tengo un reto. El reto que vas a tener que trabajar es el siguiente. Tenemos una serie de ángulos, tenemos 5 ángulos aquí, y lo que requerimos es de que nos digas los ángulos agudos, cuántos grados son, los ángulos rectos, cuántos grados son, los obtusos, el ángulo completo y el ángulo llano. Me dio gusto saludarte, espera nuestros próximos videos para que puedas hacer tus actividades. Que tengas un excelente día. Gracias por tu atención, bye.